En un pequeño pueblo remoto existe un lugar donde puedes cumplir todos tus deseos al aventurarte en su interior, el túnel Urashima, pero a cambio de obtener lo que más quieres, debes entregar 100 años de tu vida. Una clase del Instituto Kousaki justamente comentaba sobre esto, cada uno saliendo con algo más trivial que el otro, entre dinero, fama y belleza. Kaoru Tono estaba presente ahí, sin prestar mayor importancia a dicho debate, disponiéndose a regresar a su casa al final del día de clases, en uno de bastante lluvia, preparado junto a su paraguas, rumbo hacia la estación de trenes, cruzando caminos con una estudiante que no conocía de por aquí, justo cuando los trenes interrumpirían sus recorridos por un repentino inconveniente, viéndose obligados a esperar más de lo habitual, intentando entrar en conversación con la desconocida, quien era bastante difícil de abordar al ser directa en su poco interés en sociabilizar con él. Eso hasta que Kaoru le ofreció su paraguas para que regrese a su casa, ya que este vivía relativamente cerca de la estación, de manera soberbia, siendo tratado por ella como alguien que solo quería quedar como el héroe con esa acción, aunque Kaoru solo lo hacía para ayudarla a que sus padres no se preocuparan por ella cuando llegara a casa completamente empapada junto a su correspondiente resfriado. Pero eso no era problema para ella, no había nadie que se preocupara así, ya que no tenía padres. Al parecer eso era algo genial para Kaoru, que no tuvo miedo en parecer un insensible al mencionarlo, extrañamente con esta ahora sí viéndose dispuesta a aceptar su paraguas, además de pedirle su número de contacto, causando su sorpresa, ya que quería devolvérselo lo antes posible. Con eso intercambiarían números, lo que le daría la oportunidad finalmente de saber su nombre, Ansu Hanashira. Días después de eso, una nueva estudiante llegaría a su clase, siendo justamente Ansu, quien como de costumbre se mostraría muy poco interesada en presentarse como corresponde ante sus nuevos compañeros, aunque le agradaba la idea de que Kaoru estuviera aquí, ya que así no había necesidad de contactarlo para devolverle su paraguas si lo tenía tan cerca. La mayoría de sus nuevos compañeros intentarían acercarse un poco a ella para conocerla mejor, pero lo único que recibieron a cambio fue el desinterés de Ansu en sociabilizar con ellos, sin temor a ser directa en expresarlo, así que no pasaría mucho antes de que la típica bully la comenzara a molestar, considerándola soberbia por su actitud, aunque Ansu no se iba a dejar estar, rápidamente respondiendo a sus provocaciones con un golpe certero ante la mirada pasiva de Kaoru, quien solo fue un espectador más. Al regresar a casa, este encontraría a su padre bajo los efectos del alcohol, justo cuando se acercaba el aniversario de la muerte de su hermana Karen, violentamente comenzando a culparlo a él de esa tragedia, incluso deseando que hubiera ocupado su lugar en vez de su querida hija, con eso provocando que Kaoru huyera de la casa, muy triste por sus palabras, llegando hasta las vías del tren y comenzando a caminar por ellas hasta que apareció uno justo a su espalda, por poco logrando esquivarlo, cayendo hacia el bosque y siguiendo su camino sin rumbo aparente, eso hasta que llegó a una misteriosa cueva, entrando para ver de qué se trataba, rápidamente dándose cuenta de que era el túnel de Urashima, topándose en su camino con una sandalia, la cual reconoció como una de las que usaba su hermana Karen, corriendo a través del túnel por la conmoción, ahora topándose con un perico, quien comenzaría a cantar una canción que conocía bastante bien, ya que él se la había enseñado junto a su hermana, que era su nombre y había fallecido también hace unos años atrás. Con eso, frente a tal hallazgo, escapando del túnel y llevándoselo consigo a su casa, rápidamente siendo abordado por su padre, quien para su sorpresa lo abrazó muy preocupado por haber desaparecido durante una semana completa, prometiéndole que nunca más sería violento con él para que no vuelva a escapar. Además, su celular estaba lleno de mensajes debido a su desaparición de tantos días, siendo uno de ellos de Ansu, quien quería devolverle su paraguas a como dé lugar, además de saber si todavía seguía con vida, confirmándole que así era. Al regresar a clases, Ansu se mostraría preocupada por Kaoru, mintiendo al mencionar que estuvo enfermo durante toda esa semana y por eso estuvo incomunicado. Finalmente esta solo le prometería que le devolvería su paraguas cuanto antes, viéndose más cercana que de costumbre. Al terminar sus clases, Kaoru se dispondría a ir nuevamente hacia el túnel Urashima, habiendo confirmado que podía cumplir sus deseos por la resurrección de su perico, queriendo traer de regreso ahora a su hermana Karen, pero justo en ese momento sería interrumpido por Ansu, quien lo había seguido hasta ese lugar, siendo rápidamente sacada de ahí por Kaoru para que no se viera afectada por la diferencia de tiempo dentro del túnel, ya que tan solo en unos segundos ahí pasaron 5 horas afuera, explicándole todo lo que había vivido desde que descubrió el túnel. Así que Ansu, cautivada por lo que había escuchado, le ofrecería hacer una alianza para cumplir juntos sus deseos, averiguando todos los secretos que contenía el túnel para hacer realidad sus sueños, comenzando a experimentar con la diferencia de tiempo exacta que tenía el túnel con el exterior. En tan solo 3 segundos adentro pasaron 2 horas afuera, así que 1 hora eran igual a 100 días, continuando con la comunicación a través de sus celulares, la cual se cortaba al llegar hasta un pilar en específico. Lo mismo con los mensajes de texto que llegaban con el desfase de horas, buscando ahora una salida del túnel desde fuera sin llegar a encontrarla y teniendo de paso un acercamiento accidental donde Kaoru se vería cautivado con ella, mientras que Ansu solo llegaría a la conclusión de que este era un tanto pervertido por eso. Ahora pasaban bastante tiempo juntos, incluso fuera de las cercanías del túnel, yendo a su casa también para ver a su perico, prueba de que su deseo podía ser cumplido, mientras Kaoru se seguía cautivando con su belleza, teniéndola en su habitación. El siguiente experimento los tendría ahora ambos dentro del túnel, con Kaoru viendo cómo pasaba el tiempo cuando cruzaba el pilar, dándose cuenta de que Ansu se veía muy intranquila por su larga demora, regresando para disculparse con ella por eso y acercándose así un poco más. Ansu lo invitaría esta vez a una cita en un acuario, con Kaoru aceptando
su invitación, aunque cuestionándole el porqué, con ella explicándole que cuando lo vio en el túnel con el desfase de tiempo al traspasar el pilar, lo sintió como tan inalcanzable en ese momento que decidió asegurarse de que como aliados en cumplir sus sueños compartieran demás momentos juntos. Así que Kaoru le contaría que su deseo era revivir a su hermana Karen, la cual había muerto después de caer de un árbol, siendo su último recuerdo juntos una discusión. Esa tragedia dejaría a su familia completamente destruida, haciendo que su madre los abandone y su padre cayera en el alcohol, así que estaba decidido a traerla de regreso para que todo vuelva a ser como antes. En un fin de semana largo tendrían su oportunidad, 3 días equivalente a 108 segundos para intentar cruzar el túnel y cumplir sus deseos, comenzando con su carrera para llegar a sus sueños, mientras el tiempo avanzaba sin que sucediera nada. Así que Kaoru quería abortar la misión, pero justo en ese momento varias hojas de papel llegarían hasta Anzu, quien aunque ya no quedaba casi nada de tiempo, se dispuso a recogerlas todas, recibiendo la ayuda de Kaoru para finalmente salir lo más rápido posible del túnel. Este no quería regresar a su casa y ser regañado por su padre por llegar tan tarde, así que Anzu le ofrecería la idea de ir a la suya. Ahí le contaría que las hojas que obtuvo eran de su primer manga, que escribió motivada a seguir la inspiración de su abuelo, el cual era mangaka profesional, aunque nunca le fue muy bien en ventas, teniendo problemas con los padres de Anzu por eso, quien cuando murió estos parecían aliviados de haberse sacado un peso de encima, y cuando su hija les comentó que también quería ser mangaka en honor a su abuelo, la terminarían exiliando a vivir sola, eso después de destruir el primer manga que había hecho y que justamente ahora recuperó en el túnel, aunque su verdadero deseo era el de obtener un talento único para la escritura y dibujo de manga y así dejar una marca en la industria, demostrándole a sus padres que podía vivir de ello. Kaoru insistiría en leer uno de sus mangas que Anzu no se había atrevido a enviar a una editorial, comenzando su lectura y rápidamente dándose cuenta de que era bastante bueno en su historia compleja y bien desarrollada, intentando convencerla de que no necesitaba el deseo, ya tenía lo que se requería, pero para Anzu no era suficiente con ser buena, quería ser la mejor, reconociendo que su deseo era bastante superficial comparado con lo que quería ser Kaoru, trayendo de regreso a su hermana, viéndose interesada en conocer más del mundo de este, quien estaba dispuesto a sacrificarlo todo por una causa así de grande, queriendo estar a su lado para ver el resultado, así que seguirían con su alianza para cumplir con sus deseos, aun con todo lo que tuvieran que pagar como precio para eso. Kaoru la invitaría a un festival, viéndose maravillado con la apariencia en yukata de Anzu, comenzando a observar juntos los fuegos artificiales, mientras asumían que quizás esta podía ser la última vez que vieran el mundo así como lo conocían, después de que fueran afectados por el desfase de tiempo que pasaría al cumplir sus deseos. Kaoru de paso confesaría que hoy justamente era el aniversario de la muerte de su hermana Karen, queriendo compartir junto a ella en este día. Anzu tomaría de su mano para consolarlo, mientras su vínculo se iba haciendo cada vez más fuerte. Al regresar a casa, vería cómo su padre estaba junto a una mujer, quien sería presentada por este como su nueva pareja, además de mencionarle que los tres juntos se mudarían a vivir a Tokio, dejando este pueblo para siempre, con eso haciendo que Kaoru tenga un ataque de ansiedad frente a la posibilidad de dejar a Karen y a su familia como la conocía completamente en el pasado. Anzu lo invitaría nuevamente a salir, contándole que había enviado su manga a una editorial y para su sorpresa fue aceptado para comenzar a trabajar con ellos, comenzando así a dudar de seguir con la idea de cumplir su deseo. Kaoru intentaría convencerla de que lo dejara de lado, ya que tenía lo necesario para comenzar con su carrera como mangaka, aunque ella todavía no sintiera que tuviera el talento especial que requería para ser profesional, dejándola llena de incertidumbre sobre lo que debía hacer. Viéndola así de triste, Kaoru le subiría el ánimo, repitiendo la misma escena de cuando se conocieron, aunque Anzu ya no parecía tan malhumorada como en esa ocasión, finalmente entrando en personaje para recrear su primer encuentro, logrando sacarle una sonrisa, con eso olvidando sus preocupaciones juntos. Aunque días después de eso, cuando intentó mandarle un mensaje fallaría, como cuando solía estar en el túnel, así que iría a su casa para ver qué sucedía, con el padre de este contándole que Kaoru no había pasado la noche allí, con eso asumiendo que la había dejado atrás para cumplir su deseo. Al llegar a la entrada del túnel, recibiría uno de sus mensajes con desfase, el cual decía que no era necesario para ella el cumplir su deseo, porque ya tenía lo que se requería para ser una mangaka, además de que el túnel de Urashima solo te devolvía lo que has perdido, no te entregaba habilidades nuevas como quería esta. Finalmente despidiéndose, deseando el leer sus mangas cuando saliera de ahí, aunque fueran 100 años más en el futuro. Con eso Anzu rompería en llanto frente a su partida, ya que su verdadero deseo ahora era estar a su lado para siempre. Por eso seguía dudando sobre si entrar al túnel con él, aunque ya tuviera el apoyo de una editorial. Kaoru había dejado todo atrás en su camino por el túnel Urashima para recuperar a su querida hermana Karen, habiendo pasado ya 14 horas en su recorrido, equivalentes a 4 años afuera, llegando finalmente hasta el aparente final de su camino para cumplir su deseo. Allí se encontraría con la Karen que conocía, como si nunca se hubiera marchado de su lado, viendo así cumplido su deseo, aunque justo en ese momento comenzaría a recibir mensajes en su celular, siendo todos de Anzu, quien le contaba en estos que ya habían pasado 8 años afuera, habiéndose convertido en toda una mangaka profesional, aunque lamentando de todas maneras el ya no tenerlo a su lado. Karen finalmente lo convencería de regresar con su amada, ya que quería compartirlo con más personas para que fuera amado tanto como lo hacía ella. Con eso, al recibir el último mensaje de Anzu, que confesaba justamente que lo
lo amaba, saliendo de ese sueño para volver a sus brazos, corriendo lo más rápido que podía para regresar con ella, tropezando finalmente en su camino. Ansu se encontraba en el mismo lugar donde todo había comenzado, rompiendo en llanto frente a la idea de no poder volver a verlo nunca más, pero cuando menos se lo esperaba, recibiría un mensaje que venía desde el celular de Kaoru, el cual correspondía a sus sentimientos con un te amo, con eso disponiéndose rumbo hacia el túnel Urashima para encontrarse nuevamente con su amado. Este despertaría en el regazo de Ansu, quien le recalcaría que había venido a buscarlo, ya que su alianza no había terminado aún, con eso besándolo tiernamente, con Kaoru respondiendo a este, después de disculparse por haberla dejado atrás, un beso de 10 segundos, equivalentes a 6 horas y media afuera. Ambos dejarían el túnel Urashima para siempre, habiendo pasado 5 años más después de su reencuentro, con Ansu finalmente después de 13 años, logrando devolverle su paraguas a Kaoru, disponiéndose así a enfrentar juntos los cambios que hayan transcurrido en ese tiempo. Espero que te haya gustado este resumen. Si es así, regálame un me gusta y te dejo la invitación para suscribirte para ver más resúmenes similares en mi canal. Yo soy Hyakurai y nos veremos en otro resumen. Chao.